Muy buenos días a todas, todes y todos. Bienvenidas a La Frívola, la sección del tablero de Canal Red en la que hablamos de moda, política, banalidades, flipolleces y en general todas esas cosas que a los señoros no les parece que sean importantes. Muy buenos días, querida Pau. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos para hoy? Pues mira, Laura, hoy me gustaría que hablásemos un poquito sobre Jimmy Carter, el expresidente de Estados Unidos que falleció de verdad después de varios episodios de fake news virales en los que los titulares se lo habían cargado, aunque luego siempre resultaba que el señor pues no se había muerto. Pero sí que falleció Carter a los 100 años el pasado 29 de diciembre de 2024. Y es verdad que en La Frívola todavía no habíamos hablado de él porque hemos estado bastante ocupadas estas últimas semanas dedicando pues varios días la sección a la chus y a la gordofobia, porque como buena woke, pues lo reconozco, una tiene sus prioridades. Pero bueno, antes del fin de semana justo se celebró su funeral de Estado, así que creo que es un buen momento para que lo retomemos. Me parece una idea estupenda. Vamos allá. Pues vamos allá. Porque tiene más enjundia de lo que parece el asunto de Carter y los outfits. Pero antes, quiero que dediquemos un momento a hacer un par de apreciaciones sobre el funeral en sí, que dio lo suyo de qué hablar también. Sobre todo porque más que un funeral parecía una fiesta de reencuentro de antiguos alumnos, un poco como pasó aquí en España cuando se murió Adolfo Suárez, que todo el mundo quiso ir a verle porque con el tiempo se le acabó vendiendo como si hubiese sido el presidente de consenso incuestionable. En el caso de Carter, sin tener nada que ver, pues ha pasado un poco igual. Y eso que su mandato duró apenas 4 años, desde enero de 1977 hasta enero de 1981. Se presentó a la reelección, pero no fue capaz de vencer a Ronald Reagan. Igual por eso le querían luego mucho, ¿no? Porque estuvo poco. Pues igual, fue por eso, tendría bastante sentido. La cosa es que al acto de su despedida acudió el ciento y la madre. Estaba allí Joe Biden y su esposa Jill Biden, estaban Kamala Harris y su marido Doug Emhoff, que no se pronuncia el nombre, Bill y Hillary Clinton, Barack Obama, aunque Michelle curiosamente no fue, también Al Gore, Justin Trudeau, pero es que además fueron George Bush y Laura Bush y hasta Donald y Melania Trump. Y ojo, porque la performance entre ellos ha suscitado muchísima conversación. Para empezar, porque se vio sentados juntos entre risas compartidas a Trump y a Obama. Y esto pues ha desatado una oleada brutal de titulares, comentarios y especulaciones sobre de qué estarían conversando, por qué tenían ese rollito tan friendly y tal. Aunque el sábado Kamala Harris publicó una foto en su cuenta de X que acallaba un poco los rumores de buen rolleo, porque estaba estratégicamente hecha de forma que, por el encuadre que tenía, justamente no salían ni Trump ni Melania, que quedaban tapados por una columna, ni Bush, al que tapaba la cabeza del marido de Kamala. Y atención, porque Harris no ha sido la única. El Centro Carter en su cuenta también compartió varias fotos y justo puso una con el mismo ángulo en el que no se ve ni a Trump ni a Melania. Y eso que Trump, cuando se conoció la noticia de la muerte del expresidente, le mandó sus condolencias a la familia y de repente pues le empezó a alabar y decía en plan: los desafíos que Jimmy enfrentó como presidente llegaron en un momento crucial para nuestro país e hizo todo lo que estuvo a su alcance para mejorar las vidas de todos los estadounidenses. Por eso estamos en deuda de gratitud con él. Pero debe ser que al Centro Carter, pues ni eso ni que se pusiese una corbata azul demócrata le debe de parecer suficiente para olvidar que Trump se ha pasado años criticando a Jimmy. Por ejemplo, durante la última campaña electoral dijo que Biden había sido tan mal presidente que hasta dejaba a Carter en buen lugar y básicamente piensa desmantelar ahora cuando entre al gobierno todo el legado del mandato de Carter que queda en pie, empezando por recuperar el canal de Panamá. El legado de Carter. ¿Cuál fue ese legado? Cuéntanos, Pau. Pues mira, no te lo cuento yo, lo resumía su nieto Jason Carter en el discurso que dio en el funeral y cito lo que dijo. Dice: protegió más tierras que ningún otro presidente en la historia. Hace 50 años fue un guerrero del clima que impulsó la conservación de la energía, la limitación de emisiones y el intercambio de la dependencia de los combustibles fósiles por una mayor utilización de las energías renovables. Quiso despenalizar la marihuana y desreguló tantas industrias que nos dio vuelos baratos y cerveza artesanal. Básicamente fue el primer millennial. El primer millennial. Por favor, dime que se vestía como un millennial Carter también. Pues no exactamente, aunque hay dos elementos en la estética de Carter que marcaron históricamente la comunicación política en Estados Unidos y en cierto sentido también fuera de sus fronteras. Aquí a España incluso pues nos ha llegado algo. El primero de esos elementos fueron los vaqueros. En un artículo que publicó New York Times el 30 de diciembre a modo de obituario de estilo, titulado Vaqueros en la Casa Blanca, el presidente Carter lo hizo posible. Analizaban el porqué de que los llevaran, ¿no? Y también el impacto histórico que esto tuvo en la política y para su victoria. Y explican que en aquella época, en la década de 1970, aún no era nada común ver a un presidente en vaqueros, sobre todo en situaciones serias, que no fueran como para algo explícitamente casual, porque para eso usaban traje.
y que fue a partir de que Carter los usara que el resto ya los empezaron a utilizar. Y dicen en el New York Times que, y cito, a diferencia de muchos de los políticos que le siguieron, Carter era genuino en su imagen de hombre sencillo. Hijo del Bible Belt, que es la región integrada por Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Maryland, Pensilvania, Tennessee y Texas, se crió en una casa sin agua corriente ni electricidad. Una de las primeras tareas de Carter fue ordeñar vacas, una actividad que exigía algo tan duradero como el denim. Y que pues había sido también, contaban, agricultor e intentó desmitificar la presidencia y sus símbolos, que sus jeans eran un símbolo de trabajo duro y determinación, y que llegó a mezclar el denim con la diplomacia y usó jeans para dialogar con el presidente egipcio Anwar el-Assad sobre lo que se convertiría en los emblemáticos acuerdos de Camp David. Para sus electores, los jeans, decían en el New York Times, eran un emblema índigo de que Carter era, por encima de todo, un hijo de Plains, Georgia. O sea, otro campechano. Eso es, otro campechano. Pero este análisis no es nuevo, se hacía ya también en los 70, porque en otro artículo publicado también en el New York Times, pero en el año 1976, ni más ni menos, decían: Jimmy Carter no es el primer candidato de la historia que usa vaqueros como táctica política. Calvin Coolidge lo intentó en 1924, pero las fotografías de él en los campos con un mono almidonado y arrugado y un par de botas negras bien lustradas lo convirtieron en objeto de burla nacional. Sin embargo, los vaqueros son una parte auténtica de carácter de Carter y su corte desgastado demuestra que se siente a gusto con el uniforme de Plains, Georgia. Sus asesores políticos no pasan por alto el hecho de que los vaqueros causan impresiones contradictorias en los jóvenes de Harvard Square y en los granjeros de Iowa, otro ejemplo de la notable capacidad del exgobernador de Georgia para diseñar una campaña que atraiga a votantes de opiniones políticas opuestas. Uy. Eso a mí me suena de uno de aquí de España. Es que hay uno aquí que ha jugado literalmente a eso y que ya sabemos que es heredero de las estrategias estilísticas de Obama, que Obama bebía de Carter en este sentido también. Y sí, estamos hablando de Pedro Sánchez, porque vaqueros usan todos, ¿no? Desde Sánchez hasta Abascal. Pablo Iglesias incluso llegó a llevar el uso de los vaqueros a un nivel de transgresión más allá, como símbolo de ruptura de los protocolos de la élite, y fue el único político de nuestra historia que acudió en vaqueros a la recogida de carteras ministeriales de la Moncloa. Pero Sánchez es el que ha hecho suyo, ¿no? el look total denim, que se lo pone pues con camisa vaquera y con jeans, sobre todo cuando se va de gira de mítines, y los ha hecho pues insignia suya también con perspectiva atrápalo todo, en plan icono erótico, obrero, progre, que en verdad pues se nota que es pijo, pero sí, es como obrero y moderno. Mira, que pueden cambiarle el nombre a PMOE, Partido Moderno Obrero Español. Total, en fin. Vamos con el segundo elemento estético icónico de Carter, que fue el cardigan. Y es que nada más estrenar su mandato, Jimmy Carter se convirtió popularmente en el hombre del cardigan, que es el título de un artículo del Washington Post escrito por Nina S. Hyde en febrero de 1977. El mote le vino a colación de un vídeo que se grabó para animar a la ciudadanía estadounidense a que no pusiese muy alta la calefacción porque el país se encontraba inmerso en plena crisis del petróleo y en plena ola de frío. Y en ese vídeo Carter decidió aparecer pues con un cardigan beige que mandaba silenciosamente un mensaje como de que había que abrigarse. Aunque decía Hyde en aquel artículo probablemente que no se lo puso solamente para abrigarse, sino para subrayar la informalidad de su charla junto al fuego y transmitir su mensaje de ahorro de energía. La cosa es que el cardigan en cuestión despertó las burlas de los republicanos, pero se acabó convirtiendo en un símbolo distintivo del presidente y salieron a defenderle en aquel momento incluso diseñadores como Calvin Klein, que reivindicaba que había que feminizar la estética y que los hombres tenían que dejar de ponerse esos trajes incómodos y formales de negocios, y pues que el cardigan era una buena alternativa. O también Ralph Lauren, que dijo que Carter llevaba jersey para establecer su propia identidad. Con los años ese cardigan se acabó erigiendo como una especie de insignia que representaba las políticas ambientalistas de Carter, lo que su nieto decía pues en el funeral, ¿no? Que le había caracterizado porque para paliar el déficit de petróleo quiso impulsar las energías renovables e instaló, por ejemplo, paneles solares en la Casa Blanca y desenchufó la tele o el aire acondicionado. Bueno, frente a otros presidentes de Estados Unidos, Carter parece que hubiese sido casi Jesucristo, así como no iban a darle el Nobel de la Paz. Claro, o sea, si lo comparas con Trump o Reagan, era Jesucristo, pero desde la distancia también a veces nos contamos las cosas con más épica de la que tuvieron en su momento en realidad, porque como pasa con casi todos estos líderes tan humanistas y tan progresistas estadounidenses, luego las sombras sobre todo les empiezan a aparecer en su política exterior, y no se puede olvidar tampoco que por mucho vaquero y mucho cardigan de abuelito simpático popular que vistiese Carter,
fue también, por un lado, el que inició esa operación conocida como Operación Ciclón, a través de la cual se financió ni más ni menos que a los talibanes en Afganistán para que hicieran las guerrillas anticomunistas para derrocar a la Unión Soviética, y que se hizo también muy amigo del Shah iraní porque era el que sí que le vendía petróleo. Y después de la caída del Shah, pues declaró en la doctrina Carter que el intento de cualquier fuerza externa de obtener el control de la región del Golfo Pérsico se consideraría un asalto a los intereses vitales de los Estados Unidos de América, y dicho asalto sería repelido por cualquier medio necesario, incluida la fuerza militar. Pero ya sabemos que en la geopolítica estadounidense, pues el fin siempre justifica los medios, ¿no?